Dice sí está con... Ahora sí está grabando. Gracias. Ya, vamos a ver un poco lo que es el tema de lo que es la planificación, que es lo que me interesa. Que vendría a ser la penúltima lección dentro de lo que es la materia, que es un poco amplia esta unidad. Un ratito, déjeme, por favor, abrir el documento. Ya. Vamos a, ¿me escuchan, no? ¿Tengo buen audio, chicos? Sí, licenciada, buenas tardes. Escucho. Vamos a repasar algo de lo que es el tema de planificación, que ya con ustedes habíamos visto en el tema de ordenamiento territorial. Sin embargo, en este caso vamos a aplicar a lo que son los espacios naturales o las áreas naturales, ¿ya? Y vamos a recordar que el tema de planificación es lo que ya tantas veces les he dicho, que es esta frase que expresa muy bien: planificar es con los pies en la tierra y la mirada en las estrellas, que significa que para planificar, bueno, planificar primero es un proceso, ¿no? Eso significa que tiene pasos para seguir. Son pasos que hay que seguir uno a uno, ordenadamente. De esta manera uno está planificando. El planificador no es una sola persona, es un equipo de planificadores. Pero por otro lado, en el tema de planificación es un proceso. Es, como decía este autor Morrissey, decía, es el proceso de transformar nuestros sueños en realidad. Todo lo que pensamos que podemos hacer es planificar, ¿no? Estamos planificando un viaje, estamos planificando un proyecto, estamos planificando nuestro modo de vida. Entonces, los seres humanos siempre vamos planificando nuestro accionar. Y en este caso, en esta materia, es la planificación en áreas naturales, que ese es el ecoturismo. El turismo es este tema de la actividad turística relacionada con el espacio natural, con todos los elementos que nos brinda la tierra, la naturaleza. ¿Ya? Hay otros autores que también dicen que la planificación es un arte. Esto significa que nos debemos sobreponer a la escasez de recursos a través del apalancamiento. Al apalancamiento de justamente los recursos que vamos a tener que utilizar para ello, diferentes estrategias. Para otros autores es un proceso participativo. Ya les decía que no es una sola persona la que planifica, hay un equipo de planificadores, pero además este proceso participativo debe incluir al territorio o a los actores que van a ser objeto de la planificación. Es prospectivo porque ve a futuro, ¿ya? Y de alguna manera es también flexible y es práctico. Eso quiere decir que el tema de planificación siempre debe ajustarse a las necesidades actuales del diagnóstico que nos va a arrojar este tema de hacer conocer el estado actual de la situación en la que se encuentra en este caso, un área natural, ¿ya?
Ahora, una vez que hemos recordado de alguna manera lo que es la planificación, vemos que la planificación se origina como un intento para dar respuesta racional a la necesidad de resolver los problemas creados por el uso en este caso, del suelo. El planificador, su campo de acción es toda la superficie de la tierra. Su objetivo es el ordenamiento del espacio, en este caso del espacio natural, y la función es perfeccionar el uso actual y determinar la adaptación del suelo. En el tema que nos ocupa, en áreas naturales, estoy resfriando, o sea que van a disculpar, no estoy pudiendo hablar bien. En el área que nos ocupa, voy a compartir pantalla. Vamos a ver cómo se hace ese proceso para el caso de áreas naturales. ¿Qué significa planificar en un área natural? ¿Ya? Entonces voy a compartir pantalla. Y vamos a entrar a la importancia de la planificación turística. ¿Están visualizando, no, chicos? Sí, dice. Ya. Sí, dice. No sé si recuerdan, hemos visto el semestre anterior, en la materia de ordenamiento territorial, lo que es la teoría del espacio turístico. Para el técnico en turismo, para el profesional en turismo, el territorio viene a ser un espacio, ¿no es cierto? Entonces, el espacio turístico debe ser la base para organizar las acciones del sector turístico. Es importante por ello que nosotros revisemos los conceptos de cómo se clasifica este ordenamiento del espacio turístico, cómo se puede ordenar, y vemos que en resumen, está la zona, está el centro, bueno, los diferentes tipos de centro, están los corredores, está el complejo, etcétera, etcétera. Entonces es importante que revisemos estos conceptos, porque todo el curso ha hecho la anterior semestre, ¿verdad? Conmigo. ¿O hay algún alumno que se ha incorporado recién? O algunos. Chicos. Hola. Lo escuchamos, dice. Son alumnos, hay algunos alumnos nuevos de la materia de ordenamiento territorial, para que revisemos conceptos, o todos se mantienen. Dicen, yo soy nuevo en esa materia. Claro, ¿Quién estaba eres? tomando con el licenciado Chapitea, con el licenciado Iván. Ya. Bueno, ¿hay algún otro alumno nuevo? Para que retroceda un poco, chicos. ¿Quién me ha hablado? Aníbal, dice. Ya, ¿hay alguien más aparte de Aníbal? No, Lice, somos los mismos. ¿Ah? Que no, Lice. Ya. De todas maneras, Aníbal, si ustedes definen, si quieren volver a repasar lo que es la teoría del espacio turístico, o yo le voy a pasar a Aníbal estos apuntes, que es la base
de lo que es la planificación en general, la planificación física, ¿ya? Que debemos conocer, porque esta es una base conceptual, es una base teórica, es una base técnica. Por eso dice que dentro de la importancia de la planificación turística, la teoría del espacio turístico es la base para organizar las acciones del sector. Es decir, que tenemos que conocer y comprender con qué tipo de territorio estamos trabajando. Si es una zona, es un centro de estadía, es un centro de excursión, es un complejo turístico, es un corredor, es un núcleo turístico. Y para eso hemos visto en el anterior semestre todas estas definiciones. Entonces yo les pregunto de manera general si quieren retroceder a esos conceptos, puesto que es la base, o ustedes se comprometen y yo a Aníbal le paso todo lo que es la teoría. ¿Cómo es, chicos? Aníbal, te voy a pasar te voy a pasar a ti ya, me vas a escribir al interno Está para bien, que te dice. pase a ti la teoría, ¿ya? Porque es importante también planificar turísticamente. Esto nos va a permitir diseñar políticas promocionales. Por lo tanto, la planificación física, la teoría del espacio turístico, es un instrumento útil para guiar el análisis y diagnóstico del sector. También nos sirve para determinar los límites del crecimiento del territorio que vamos a planificar y posibilita también identificar proyectos de cada elemento del espacio turístico. Pero además es posible que podamos proyectar integralmente una vez que conocemos esta teoría del espacio turístico. Entonces, esa es la importancia de la planificación turística. Ahora, cuando entramos a planificar áreas protegidas, que se abrevia APS, AP''S, hay ciertos lineamientos para la elaboración de planes mínimos de ordenamiento. Dentro de lo que es la planificación grande, el concepto de planificar, que ya les he dado en la anterior clase el concepto y ahora un poco les he tratado de contextualizar en la importancia y el objeto, etcétera. Para áreas protegidas hay planes específicos que se llaman planes mínimos de ordenamiento turístico, que se abrevian PMOT, ¿ya? En las áreas protegidas, en las APS. ¿Cuáles son estos lineamientos para elaborar estos planes específicos que se llaman planes mínimos de ordenamiento turístico, que a partir de este momento voy a decir PMOT, en áreas protegidas? Y el concepto es este: el PMOT es un instrumento, porque la planificación en general es un instrumento, y el PMOT, por lo tanto, también es un instrumento que se utiliza para planificar y gestionar el turismo a corto plazo. Esa es un poco una de las diferencias de un plan estratégico, por ejemplo. Un plan estratégico nos da un mayor alcance, tiene un alcance hasta de 5 años, incluso hasta de 10 años. Pero el PMOT nos sirve para planificar a corto plazo, es decir, de 1 a 3 años. ¿Y por qué tan corto el tiempo? Porque se sobreentiende que estos PMOTs deben ser ajustados, evaluados, revisados, y nuevamente se comienza a hacer reajustes una vez que se encuentran debilidades o insuficiencias que hubiese tenido un PMOT, se vuelve a sacar un PMOT ajustado, ¿ya?
Entonces, este PEMOT tiene esta duración. Este instrumento sirve para aquellas áreas protegidas. Aquí hay una condición. Este PEMOT sirve para aquellas áreas protegidas que no cuentan con un plan de manejo ni programa de turismo aprobado. ¿Ya? Cuando las áreas que ustedes desarrollen, investiguen, que tienen ya dentro de sus trabajos ya áreas definidas por hacer, tengan planes de manejo o programas de turismo aprobado, no pueden hacer un PEMOT. Ahora, en la realidad, eso pasa en la realidad, cuando ustedes ya estén trabajando en el ejercicio de su profesión. Para este ejercicio, para este proyecto que tienen ustedes de planificar un área protegida, vamos a hacer de cuenta que ningún área cuenta con un plan de manejo ni un programa de turismo aprobado. ¿Para qué? Para que ustedes ejerciten, para que ustedes hagan un PEMOT. ¿Ya? Ahora, las acciones definidas en el PEMOT deben ser incorporadas en los POAS, en cumplimiento al Reglamento General de Áreas Protegidas. Eso, el Reglamento de Áreas Protegidas, está la ley, ¿no es cierto? La ley 1333 de Medio Ambiente, y de la ley surge este tema de las áreas protegidas, el CERNAP, el SNAP, y hay un reglamento que indica cuáles, o sea, nosotros al hacer el PEMOT debemos incluir en los reglamentos de las áreas protegidas qué acciones estamos definiendo en este PEMOT. ¿Ya? Eso es con otra condición. Entonces, de alguna manera estamos viendo aquí los lineamientos, ¿ya? El PEMOT es un instrumento de planificación y gestión a corto plazo. Sirve para aquellas áreas protegidas que no tienen plan de manejo ni programa de turismo aprobado. Y las acciones que definamos en el PEMOT deben ser incorporadas en los POAS. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el programa operativo anual de cada institución, de cada municipio, de la gobernación, en general de cualquier institución pública o privada, contempla justamente los recursos que se asignan para efectuar las acciones. Entonces nosotros, por ejemplo, dentro de las acciones, preveemos una limpieza, vamos a suponer que hay una limpieza o la incorporación de basureros como una acción específica para un área protegida. Esta acción debe estar especificada, avisada en primer lugar al área protegida para que ellos puedan incorporar y contemplar el presupuesto, dentro de su presupuesto, esta acción o esta actividad. ¿Ya? Esa es esa, digamos, es la explicación. Si hay alguna pregunta, me interrumpen, por favor. ¿Cuáles son los objetivos del PEMOT, de los planes mínimos de ordenamiento turístico para áreas protegidas? Minimizar los impactos de la actividad turística y elevar la calidad de la experiencia turística y generar ingresos económicos en las APS, en las áreas protegidas. Entonces, 3 objetivos cumplen estos PEMOT. Debemos, en las acciones necesariamente que propongamos, destacar acciones que vayan a minimizar los impactos del turismo sobre el área protegida. Y ya sabemos qué tipo de impactos tenemos. Tenemos impactos positivos y tenemos impactos negativos. Y dentro de los componentes o las áreas en las que podemos afectar están los impactos sociales, positivos y negativos, los impactos culturales, positivos y negativos, los impactos medioambientales, positivos y negativos, y los impactos económicos, también positivos y negativos. Entonces, todos aquellos impactos negativos que ya han sido estudiados y que nos da la teoría,
debemos tratar de minimizar, de que sean los menos posibles. ¿Ya? Luego, el otro objetivo es elevar la calidad de la experiencia turística. Se sobreentiende que este PMOT nos va a contribuir a que el turista tenga una experiencia mucho más gratificante que antes de que exista un PMOT, porque se supone que estamos planificando para mejorar. Y una de las actividades de los soportes en los que se basa el turismo, el ecoturismo, bajo el enfoque de sostenibilidad, es justamente la calidad y la competitividad. Entonces tenemos que elevar esa calidad, ya para que el turista se vaya lo más satisfecho posible. Y el otro objetivo de los PMOT, del PMOT, es generar obviamente ingresos económicos, que hayan mejores y mayores ingresos económicos para las áreas protegidas. ¿Qué estructura tiene el PMOT? ¿Hay aquí hasta alguna pregunta? Chicos, les estoy explicando para los que recién han ingresado cuáles son estos planes, cómo vamos a hacer estos planes de turismo para áreas protegidas. ¿Ya? ¿No hay preguntas o hay algo? No, Lisa. Ya. ¿Cuáles son esta estructura del PMOT? Dentro de la estructura de los planes mínimos de ordenamiento turístico, así se abrevia PMOT, está la evaluación de la situación actual del turismo. Y esto es congruente con lo que hemos explicado siempre desde el principio. No podemos planificar si no conocemos la situación actual, si no conocemos la realidad, si no determinamos los problemas, las debilidades, las fortalezas, las oportunidades. En otras palabras, deberíamos, una vez que conozcamos y evaluemos la situación actual del turismo, que se abrevia como SAT, situación actual de turismo SAT, deberíamos tener una matriz FODA, ¿ya? Primero, los problemas se hacen de forma descriptiva, no solamente los problemas. Todas las experiencias, sean positivas o negativas, todo aquello que ha vivido el área protegida en el pasado debe ser expresado en un subtítulo que diga evaluación de la situación actual del turismo, que se abrevia SAT. Y vamos a explicar paso por paso cómo se desarrolla esta estructura. Luego tenemos el plan de ordenamiento turístico. Después de hacer la evaluación, tenemos el plan de ordenamiento turístico que se abrevia POT. ¿Ya? POT. Luego tenemos un programa de intervención que se llama un programa de intervención turística que se abrevia PIT. Luego debemos determinar el sistema de cobro por ingreso de visitantes, que está abreviado como SIC. Luego debemos definir el reglamento de operación y visita, que se abrevia como ROVD. Y por último, el presupuesto y cronograma de actividades. Esta es la estructura del plan mínimo de ordenamiento turístico, ¿ya? Y está definido para las áreas protegidas. Entonces, ¿cómo van a hacer su proyecto? De esta forma, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Cuál es la evaluación del SAT? El objetivo de la evaluación, como les decía hace un momento,
es reflejar de manera clara y concreta la situación del turismo en áreas protegidas, identificando sus problemas, sus causas y posibles relaciones entre ellos. Se debe realizar una pequeña descripción de lo que sucede entre comillas, para identificar los principales problemas que se deben resolver. ¿Ya? Esta es la evaluación del turismo, de la situación actual del turismo en áreas protegidas, que se abrevia como SAT. Para ello, hay una guía cuestionario básico para la evaluación de la SAT, que está, en este caso, hemos puesto el inciso A, que se llama la actividad turística en atractivos y actividades. Lo que significa que deberíamos tener una guía, un cuestionario, elaborar un cuestionario, una guía para evaluar la situación actual del turismo respecto a los atractivos y a las actividades. En eso se traduce el título actividad turística, respecto a sus atractivos y respecto a las actividades que se producen en el área. Y dentro de este cuestionario deberíamos preguntar qué sitios o especies son los atractivos actuales del área protegida. Y aquí tienen que hacer una descripción corta de los recursos naturales, explicando por qué son atractivos y elaborar un mapa de ubicación de los sitios. He tratado de hacérselos lo más resumido posible, chicos, ¿ya? Está así como para chicos de colegio, espero que lo puedan hacer bien. También tendrán que agregar en esta evaluación de la situación actual de turismo qué actividades se realizan habitualmente en los atractivos y tendrán que elaborar una lista de actividades por atractivo. No se olviden que el componente a evaluar en este caso es atractivos y actividades. También tendrán que incluir en su cuestionario cuál es el grado de conservación de los atractivos. De esta manera se va a determinar el impacto del turismo en el atractivo e identificar las fuentes de impacto. Este es el primer componente del cuestionario para evaluar la situación actual del turismo en un área protegida, respecto de la actividad turística en atractivos y actividades. Pero el cuestionario continúa. Y ahora nos vamos al inciso B, que dice guía de cuestionario básico para evaluar la situación actual del turismo, servicios en servicios e instalaciones turísticas. Y aquí tendremos que preguntar y responder qué servicios se prestan en el área protegida y tendremos que hacer una lista de servicios destinadas al turismo. Tendremos que saber si hay un alojamiento, cabañas, tipo lodge, estos parafitos. Tendremos que ver si hay áreas de camping, si se presta alimentación, dónde se presta, si hay un lugar para venta de artesanías, etc. ¿Ya? Tendrán que describir sus características en general. Van a tener que determinar la calidad de la construcción, el nivel de servicios y estimar la capacidad de acogida de los servicios y las instalaciones que posee el área protegida. ¿Hay aquí hasta alguna pregunta, chicos, hasta el momento? Chicos. Luego hay un guía cuestionario básico para la evaluación de servicios e instalaciones que continúa y dice, ¿qué operadoras trabajan habitualmente en el área protegida?
Hay que hacer una lista de operadoras identificando su ubicación de operación. Otra pregunta, ¿quiénes son los propietarios de las infraestructuras de los servicios? ¿Quiénes son los propietarios del área de alimentación, de las cabañas, de los lodges, de las áreas de camping? Hay que identificar los propietarios y establecer la relación con comunidades locales y las operadoras. Otra pregunta, ¿qué instalaciones, entre paréntesis? Lo que significa que las instalaciones se van a referir a este tipo de instalaciones: senderos, miradores, paradores, etcétera, son utilizados por los turistas. Identificar instalaciones señalando la capacidad de carga, el grado de conservación y ubicación en el mapa. Y también se incluye la pregunta de qué material de información se distribuye a los visitantes. Y van a describir el contenido del material y el objetivo que persigue. Vamos a pasar a otro elemento del cuestionario, de la guía cuestionario, en lo que respecta a la operación y visita. Aquí ya vamos a evaluar ya no los atractivos o actividades, ya no solamente los servicios, sino también la operación y la visita. Y aquí tenemos que preguntar y responder cuáles son los centros de distribución hacia el área protegida. Por eso que les decía que la base para planificar un área protegida, una de las bases es conocer la teoría del espacio turístico. Claro, porque si no saben qué es un centro de distribución, no van a poder decir cuáles son los centros de distribución. Y aquí les he puesto un ejemplo. Por ejemplo, Rurrenabaque, el municipio de Rurrenabaque, es un centro de distribución para el Parque Nacional Madidi. El municipio de Uyuni es un centro de distribución para la Reserva Eduardo Avaroa. Tarija, municipio de Tarija, es un centro de distribución para la Reserva Tariquia. ¿Ya? Se tiene que describir en operación y visita, además, cómo son los caminos de acceso desde esos centros de distribución, indicar características del camino, grado de conservación, calidad, tipo, vía, época de habilitación y mantenimiento. Luego, ¿qué medio de transporte es usado habitualmente por los visitantes? Se llega en avioneta, se llega en vía transporte terrestre, en vehículos 4x4, en buses, etc. Ya en tren, en el Salar de Uyuni, por ejemplo, se puede llegar vía ferry. Luego, ¿existe algún programa que incluya el área protegida como parte de un recorrido? Tienen que describir el recorrido, puntos de ingreso y salida, tiempos, puntos de visita y la pernoctación o el hospedaje. ¿Qué tiempo se queda? Dentro de esta guía cuestionario, otro de los elementos es evaluar la demanda actual. La demanda actual. Entonces, ¿cuántos visitantes llegan por año? La nacionalidad, de qué países vienen con preferencia o de qué departamentos llegan al área protegida. Si es una demanda nacional, entonces van a tener que tomar el departamento que llegan con preferencia, y si es una demanda internacional, van a tener que tomar la nacionalidad del visitante. Si no existe, realizar una estimación, ¿ya? Luego, otra pregunta. ¿Existen datos de flujos por meses? Flujo se refiere a la cantidad de visitantes. ¿Es posible que el área protegida cuente con una información que nos diga que van 300 turistas por mes? ¿200, 150, 10?
elaborar una curva de comportamiento de la demanda por mes. Para esto pueden tomar datos históricos. Si es que no contamos con datos del 2020, 19, 18, pueden tomar datos más antiguos. La cosa es que hagan el trabajo. Ahora, dentro de la demanda actual, van a evaluar qué características demográficas y de motivación tienen los visitantes. Al decir demográficas, estamos refiriéndonos de dónde provienen, de qué nacionalidad son, cuál es su origen, cuál es su edad, cuál es su sexo, de qué se ocupan, cuál es su ocupación o profesión, cuál es el interés y forma de viaje, cuáles son las formas de información. Es el internet, es las redes sociales, es las agencias de viaje, son los periódicos, qué sé yo. Comentarios, expectativas, grados de satisfacción y otros. ¿Ya? Entonces aquí estaríamos evaluando las características demográficas y de motivación. Dentro de este componente, del área de la demanda, también vamos a definir cuál es el grado de comportamiento al interior del área protegida. Hay que hacer un cálculo del tiempo, del promedio de estadía. ¿Se quedan 2 días, 3 días, 1 día, 4 días? Un gasto promedio, actividades preferidas y los problemas que tienen. Y esto nos van a dar las experiencias de años anteriores. Luego, también tienen que sacar si existe información de flujos de la demanda de otros años. Hay que hacer una serie histórica por años, hasta donde tengamos. Si podemos tener de 10 años, una maravilla, ¿no? ¿Hay alguna pregunta, chicos? ¿Nada? ¿Qué grado de dificultad ven acá hasta ahora? Ninguno, ya. Estamos a menos de 1 minuto. Entonces van a volver a ingresar a la clase, por favor. ¿Ya?